y la familia de mi amigo. Ahí está también. Bienvenidos. Hermanos, quiero empezar este tema que para muchos es un tema, cuando yo era chico, otra vez van a hablar lo mismo, decía yo. Yo era uno de esos, ¿no? Yo era uno de esos. Pero siempre la palabra del Señor tiene algo en que nosotros tenemos que aprender algo nuevo. Y quiero este tema porque lo estoy haciendo una serie, pero he tratado de hacerlo, resumirlo para que me dé el tiempo. Pero quiero presentarlo. Muchas veces nosotros cuando hablamos del juicio investigador, y aún a personas que conocemos el mensaje, nos lleva a nuestra mente desde 1844 hasta la fecha. Sin embargo, hay una base histórica en la que nosotros podemos confirmar el juicio investigador. Y voy a tratar de llevar este punto desde las bases históricas para mostrar el juicio investigador, para que sepamos que todo lo que Cristo, todo lo que Dios hizo fue una muestra de lo que iba a pasar y de lo que estaba pasando en el cielo. ¿Sí? Bueno, mi hermano, entonces yo los invito nuevamente a que abramos nuestra Biblia en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Entonces dice así, Daniel 7, 9 y 10. Y dice así, con esta versión me voy a quedar. Estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestas sillas y un anciano de grande edad, para ir adelantando. ¿Quién es este supremo ser? ¿Quién? Dios el Padre, para ir adelantando, por favor. Y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y su pelo de su cabeza como lana limpia. Sus sillas llama de fuegos, sus ruedas fuegos ardientes, y un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares le servían, y millones asistían delante de él, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso es lo que nos relata ¿qué? El libro de Daniel. Hermanos queridos, solo para hacer una descripción, esto aquí que estamos presentando, dice así: así se presentó la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vida de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra. Cada uno de nosotros que llegamos a aceptar a Jesús como nuestro Salvador, vamos a ser ¿qué? Revisados en el primer tiempo. Vamos a ponerlo en el primer tiempo, porque los otros no nos vamos a acordar de ellos, porque ya serán después de los 1000 años y nosotros estaremos ahí también participando de eso. ¿Sí? Vamos a ver. Dice, el anciano de día es Dios el Padre. El salmista dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde siglos hasta los siglos, tú eres Dios. Él es el autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir el juicio. Padre se sentó, es el juez, como un juzgado aquí, ¿no? Tenemos a quién, al juez, lo tenemos al fiscal, lo tenemos al abogado, ¿quién más? A los testigos, ¿no? Cada uno de estos personajes celestiales también podemos tratar de imaginarnos que son como un juzgado que nosotros conocemos. Ya. Ahora vamos a describir lo que el otro versículo que nos vamos a enfocar, que se encuentra en Daniel, dice así, 7, el versículo 7, vámonos al versículo 14, y dice 13 y 14. Miré yo en visión, dice, de la noche, y he aquí de las nubes del cielo como un hijo de ¿quién? ¿Y quién es este? Jesús, porque él mismo decía, yo soy el Hijo del Hombre, ¿sí? Que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, e hicieron llegar delante de él. Y fue dado señorío, gloria, reino, y todos los pueblos, naciones, lenguas, le servían su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. Hermano querido, entonces aquí vemos a otra parte de la divinidad, que es Jesús, que se acerca ¿a quién?
ante el Padre. Pero lo más importante es que aquí está acompañado por ¿quién? Jesús viene acompañado de millones y millones de ¿quién? De ángeles, ¿no? Él es nuestro gran sumo sacerdote, Jesús, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí, hermanos, qué es lo que yo quería entrar en este momento. Es que cuando Israel antiguo empezó su peregrinación, porque Dios, ¿qué le dijo a Moisés? Empieza a descubrirse algo que Dios le dice a Moisés: mira esto y haz conforme a lo que yo te muestro. ¿Por qué lo hace así? Porque el santuario forma parte de esa bondad o de esa misericordia que Dios tenía para su pueblo. Quería enseñarle por cada paso el plan de la redención. Entonces, mis hermanos queridos, en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8, ¿cuál fue el objetivo de la construcción del santuario para que podamos entender cómo es el juicio? Capítulo 25, 8, versículo 8 de Éxodo dice: y harás ¿qué? Un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En el versículo 9 dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿No? Entonces, ¿qué le está diciendo? Ahora vamos a encontrar por qué, cómo y cuándo se le enseñó. Dice, mis hermanos queridos, dice, y Éxodo, continuando, versículo 19, 5, dice: ahora pues, si dieres mi oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis especial tesoro. Y ahí estamos nosotros, hermano. Si nosotros, así como fue la orden al pueblo de Israel, que si guardasen sus estatutos, si guardasen su ley, ¿qué iban a hacer? Su especial tesoro. Mi hermano, usted siéntase que es su especial tesoro. Porque usted, ¿quién es? Son sus reyes y sacerdotes que vamos a llegar a ser. Hermano, tenemos un gran privilegio. Pero esto ya se venía viendo cuando se lo dio a Moisés. Vosotros, en el capítulo 19, versículo 6 dice: y vosotros seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ese era uno de los propósitos. Que el pueblo de Israel sea ¿qué? Un pueblo diferente. Un pueblo que a través del pueblo de Israel el mundo pudiera ser ¿qué? Evangelizado. Que el mundo pudiera ser ¿qué? Conquistado. Que el mundo conociera de Dios. Hermano querido, deseado de toda la gente, dice en la página: Dios ordenó a Moisés que harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Uno de los propósitos del santuario era que Dios le dijo a Moisés: hazme un santuario. ¿Para qué? Para que yo habite. El Señor cuando hizo en las eternidades, creó el plan de la redención, el plan de la salvación, ¿no? Él había creado este plan de la salvación, pero cuando el hombre pecó, el hombre se separó de Dios. Y Dios, en su gran misericordia, siempre quiere estar ¿con quién? Con el hombre. Porque es su imagen. Porque 2000 años o 1500 años más le iba a costar la vida a su hijo. Por eso quería vivir con ellos, quería enseñarles, quería que el mundo conociese de él a través del pueblo de Israel. Lo siento para los que están traduciendo. Sí, no hay problema. Ya. Dice: durante toda la peregrinación en el desierto estuvo con ellos el símbolo de su presencia, Dios. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Hermanos queridos, así el hombre haya pecado, pero siempre quiso ¿qué? Dios siempre quiso ser su ayudador. Dios siempre quiso estar con ese ser humano que aunque era rebelde, que aunque era desobediente, pero quería enseñarle
que a través de ese plan que Dios había trazado, el hombre podía tener otra vez podía tener la armonía. Que a través de ese plan el ser humano podía llegar a reflejar el mismo carácter de Cristo. Hermanos, deseado a toda la gente, 19 dice, Dios había elegido a Israel, lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley. Ahí está uno de los propósitos, ¿por qué hizo? ¿Para qué? Para que ese pueblito, para que esa nación pequeña, que estaba primeramente esclava, que era ignorante, podría alumbrar al mundo. ¿Podría alumbrar qué? La ley, la misericordia, la bondad, y que a través de Cristo el hombre podía reivindicarse con el Padre. Hermanos queridos, así como los símbolos que señalaban al Salvador, deseaba que fuesen una fuente de salvación para el mundo. ¡Qué privilegio, hermanos! Ellos tuvieron un privilegio, ahora ese privilegio se traslada a nosotros. Ese privilegio quiere que nosotros seamos la fuente, que seamos el colaborador, que el mundo vea en nosotros la salvación. Cada día deberíamos preocuparnos por nuestra vida, por nuestra relación, por nuestro ejemplo, por lo que somos. ¿Para qué? Para que el mundo vea, para que el mundo sepa que aunque el mundo está destruyéndose, hay una esperanza que es en Cristo Jesús. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios en arrepentimiento y confesado su pecado y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto tenían participación en el servicio del día de la expiación. Me gustó tener bueno, para las próximas vamos a ocupar eso. Hermanos queridos, cuando Dios le dice que hagan el santuario, habían elementos, habían actividades que se hacían diarias, como una actividad que se hacía anualmente. Todos los días el pueblo de Israel en la mañana y en la tarde llevaba ¿qué? Su corderito. ¿Para qué? Porque ese era el símbolo que era una representación de nuestro Jesús muriendo, pero que el judío, ¿qué hacía? ¿Quién mataba al cordero? ¿El sacerdote? No, era el pecador. El pecador era el que sentía, el pecador era el que mataba. ¿Sabe qué? Yo cuando veo a algo que muere ahora, a mí me da mucha pena cuando veo un animalito. Yo no sé cómo será, pero incluso el herir a ese corderito que era sin defecto, era sin mácula, ¿no? Por su pecado. ¿El corderito era el culpable? No, era yo. Eso quería ir metiendo, Dios quería ir metiendo y grabando en la cabeza de ¿quién? De los judíos. Lo que Cristo iba a hacer después de más o menos 1500 años, que era por su pecado de Israel, Él iba a morir. Era una representación que Él quería ver. Quería que el pueblo se dé cuenta lo difícil, cómo odia Dios al pecado. Hermanos queridos, por eso, pero un día, vamos a hacerlo rápido, resumido, pero un día, ¿qué pasaba? Un día en el año. ¿En qué mes? Yo sé que ustedes saben. ¿Qué mes? ¿Cómo? Había un día, el día de la expiación. ¿En qué mes se hacía? En el mes séptimo. ¿Sí? Mes séptimo. Pasaba esto. Pero mi querido hermano, todo el año la gente había llevado su pecado aquí. Había confesado su pecado. Había llevado y confesado y había llevado ¿qué? Los pecados ¿a dónde? Al velo que hacía la división entre el lugar santo y el lugar santísimo, ¿cierto? Entonces, ese día había que limpiar los pecados. Todo el año habían hecho. Es más, le decía, van a llegar al séptimo mes, pero desde el día 1 hasta el día 9, ustedes tienen que seguir. Tienen que ir a confesar, tienen que estar pensando, tienen que estar en guardia, pues no me sale la palabra. Entonces, tenían que estar con alerta, tendrían que estar muy pensando, meditando en su situación.
Hermano, porque era difícil lo que venía si es que no había un verdadero arrepentimiento. Era difícil. Y en este caso, ¿quién sufría las consecuencias? Si el pueblo era descuidado. Y si el sumo sacerdote también era descuidado, ¿qué sufría? La muerte. Hermano querido, era muy terrible ese momento de la historia. Pero eso representa lo que pasó, lo que Cristo empezó a hacer en el año 1844, en el día de la expiación. Era el día de la limpieza. En el día de había que borrar todo, había que confesar todo, había que estar había que estar en las condiciones que Dios le exigía. Hermano querido, porque si usted no se arrepentía o lo hacía poco caso, usted era desechado del pueblo. Usted era desechado del pueblo. Y si usted no está en armonía ahora, si usted no está en armonía ahora con Dios, si usted no pide perdón por sus pecados, lamentablemente va a pasar la misma historia que aquí. Usted va a ser desechado también. Apreciado hermano, dice, se unían, dice, escúcheme esta parte en Patriarca y Profeta, capítulo 31, dice, mientras de la mañana y la tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera, en el atrio. Esta era una obra de intenso interés para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo. Antes de allegarse a la presencia de Dios, por medio del ministerio del sacerdote, debían hacer un ferviente examen de sus corazones y luego confesar sus pecados. Se unían en oración silenciosa, con los rostros vueltos hacia su lugar santo, así sus peticiones encendidas con la nube del incienso, mientras la fe aceptaba los méritos del Salvador prometido que simboliza el sacrificio expiatorio de Dios. Apreciado hermano, es el tiempo de que tú y yo tengamos que hacer diario una revisión de nuestros corazones. Es tiempo, porque estamos viviendo como adventista. Si usted le pregunta a cualquier adventista, ¿en qué día estamos? Rápido contesta, ¿no? ¿En qué día estamos? En el día de la expiación. Pero estamos viviendo el día de la expiación nosotros espiritualmente. Esa debe ser una pregunta para nosotros. Porque querido hermano, me cuesta decirlo, pero tengo que decirlo. Los juicios o tu nombre empieza por la casa. Hermano querido, es tiempo de que meditemos cómo está nuestra relación con Dios. Pero ¿cuándo se desarrolló? ¿En qué periodo se desarrolló el tiempo? Dice, volvamos a Daniel capítulo 7 y dice, y versículo 9, estuve mirando y fueron puestos sillas y el anciano de grande edad que habíamos leído, ¿no? Y que a lo último dice, y millares y millones asistían delante de él, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuándo pasó esto, hermanos? ¿Cuándo pasó este tiempo? Ahora eso lo que hicimos fue una historia. En ese tiempo había un día, pero ahora hay una profecía que la vamos a ver que es nuestra profecía. Daniel 8, 14, es nuestra profecía, porque de memoria, ¿no? De memoria, aunque la otra vez me olvidé y Samuelito me corrigió. Es de Daniel 8, 14. Ahora es nuestra profecía. Ahora nosotros entendemos que ese día que simbolizaba el día de la expiación en el séptimo mes, ahora es ese día en que estamos viviendo a través de la profecía de Daniel 8:14. Y dice,
Dice, en el rito típico, solo aquellos que habían presentado a Dios su arrepentimiento y confesado su pecado y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de la expiación. Hermano, ya lo hemos leído este tema. Pero ahora estamos viviendo en este tiempo. ¿Y quiénes van a poder aprobar el examen que se está haciendo? Aquellos como en el antiguo Israel que hacían, que estaban orando, que estaban examinando su corazón, que estaban en ayuno. Hermanos queridos, vamos a pasar un examen muy estricto. Pero no es para que tengan miedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y con Él podemos vencer todo. Pero vamos a pasar un examen, hermano. Vamos a pasar. Dice, ¿y hasta cuándo? Dice Daniel 8:14, serán estas cosas. Y le dijo, hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario sería purificado. Mis hermanos, ese día típico que era en el séptimo mes, estamos viviendo en este periodo desde 1844. Cristo está haciendo su última obra de intercesión por los seres humanos. Es necesario parar aquí y pensar cómo está mi vida con Dios. Es necesario parar aquí y ver qué dificultades o qué defectos todavía tengo yo que me están alejando de Dios. Porque si tú no afliges tu vida, porque si tú no te arrepientes y no confiesas tu pecado, tú no vas a aprobar el examen. ¿Por qué? Porque los pecados todavía están en el libro. Y cuando Dios habla los libros y vea de un salvo, cuando abre el libro donde no hay pecado, entonces que se mantenga ese nombre en el libro de la vida. Pero si abre un libro de un profeso cristiano y aún hay pecado, por más que sea uno que no ha sido confesado, entonces ¿qué? Todas sus buenas obras, dice, no se acordará por ese pecado. Pero si el malo, por más malo que sea, acepta a Jesús como su Salvador, acepta la sangre de Cristo y se arrepiente y confiesa, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hermano querido, quiero entonces entender que en 1844 empezó este periodo del día de ley. ¿Y cuándo será? Le dice. Pero mira, le dice, va a ser para el tiempo del futuro, no del fin, y va a tardar como 2300 años. No es para ti, le dice a Daniel. No es para ti, va a ser para el tiempo. Pero muchos dicen, pero ¿cuándo empieza este periodo? ¿Cuándo empieza este periodo? Hermano querido, ustedes lo pueden leer en su casa, pero en el libro de Esdras, usted lo pilla ahí. ¿Sí? Voy a leer solamente unos cuantos versículos. Dice, en Esdras capítulo 1, versículo 2, vamos a encontrar el inicio de este periodo. ¿Sí? Y dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todo reino de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que esté en Judá. Y quien hay entre vosotros, su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová de Israel, la cual está en Jerusalén. Pero ¿qué tal? Quiero hacerlo. En este momento, en este periodo de tiempo que dice Esdras, no se olvidemos que Israel estaba ¿qué? ¿Cómo era la situación de Israel? Estaba cautivo. Había tomado en el año 606 o 597, había sido cautivado ¿por quién? Por Babilonia. ¿Sí? Babilonia. Y después de Babilonia, ¿qué imperio viene? Yo sé que ustedes lo saben rápido. Medo y persa. Ya, después de Babilonia vienen los Medo y Persa. Y después de Medo y Persa, Grecia. Y después de Grecia, Roma. Y después de Roma, la primera la imperial y después la papal. No, yo sé que ustedes se lo saben, son buenos. Entonces, mis hermanos queridos, ¿pero cuándo empieza este periodo de 2300 tardes? Lo responde en el libro de Esdras. Hermano querido, dice, así saltándome, dice en Esdras 7, 12 al 26, solamente voy a leer yo el 12,
Artajerjes, rey de reyes, a Edras, y escribe erudito en la ley de Dios del cielo, paz. En el versículo 21, 7:21 dice, y por mí Artajerjes rey es dada a orden a todos los tesoreros que están dados del río, que los que os pidan el sacerdote Edras y escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Y Edras 6:14 dice, y los ancianos y los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Y edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel por mandato ¿de quién? Ciro, de Darío y Artajerjes de Persia. Ese es un punto de referencia, ¿no? Un punto de referencia, porque si usted tiene el punto de referencia, cuando empieza, pues sabe cuándo termina, ¿no? Entonces ese gran periodo que abarca 2300 tardes y mañanas, que son 2300 años, en lo cual ocurre demasiadas cosas en el pueblo cristiano, hermano querido, empezó en este. Y sumando la fecha, va hasta el año 1844. No voy a entrar en los detalles de las 60 semanas porque es muy largo, ¿sí? Entonces, mis hermanos queridos, la sierva del Señor en el conflicto de los siglos 373 dice lo siguiente. Ese decreto se encuentra en el capítulo 7 de Edras. Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457. Hay una confirmación, ¿cuándo? 457. Antes de Cristo. Pero en Edras 6:14 te dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén por mandamiento de Ciro y Darío y Artajerjes, rey de Persia. Estos tres reyes, al expedir el decreto y confirmarlo y completarlo, lo pusieron en condición requerida por la profecía para que se marcase el principio de los 2300 años. Tomando en cuenta el 457 antes de Cristo, en el decreto fue completado. Como la fecha de la orden se comprobó que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas se habían cumplido. No voy a entrar al tema de las 60 semanas porque es para otro estudio. ¿Sí? Hermano querido, lo importante es ver que aquí entonces tenemos un inicio y un fin. Entonces, si lo contextualizamos a los días de hoy día, si los contextualizamos al día, más o menos en el tiempo de otoño, ¿no? La expiación en el tiempo de otoño, ¿no es verdad? ¿Sí? Pongámosle que el fin del año sea hoy día, un ejemplo. O que hoy día sea el día de la expiación, hoy día. Hermanos queridos, ese hoy día empezó en el año 1844. ¿Qué día tan largo que está durando? 176 años aproximadamente. Ya vamos a cumplir 177. ¿En cuántos días? En como 15 días. Es por el amor de Dios que tiene a nosotros todavía. Porque no quiere que nadie se pierda. Y todos podamos arrepentir. Es la misericordia, el plus, lo que nos está regalando es el tiempo de gracia todavía. Porque el tiempo de gracia se le cerraba al pueblo cuando en el día de la expiación empezaba. Si usted si usted no se arrepentía de sus pecados, no solamente que era botado del campamento. Y no podía estar ninguno ocultito ahí, no podía estar ocultito, yo soy pecadorcito, no me va a ver, no, porque había una lista. ¿Sí? ¿Quiénes habían ido a confesar su pecado? Apreciado hermano, si tú no confiesas hoy, hagamos idea que este día, que es tan largo, es un día de verano, en pleno verano. Por eso es que está durando tanto el día. Pero es la misericordia de Dios para que tú y yo procedamos al arrepentimiento, hermano. Hay algo todavía en nosotros que nos está separando de Dios. Hay algo todavía y que Dios quiere reflejarse. Él quiere, cuando lo vea cada uno de ustedes, quiere reflejarse. Cuando nos vea cada uno de nosotros, quiere reflejar Él en nosotros. Hermanos apreciados, tenemos mucho que seguir meditando en estos temas. Dice, entonces, hermanos queridos, esto para solamente decir que
conflicto de los siglos 475, una vez concluido, que es que una vez concluido los 1810 años, que terminaba en el 1844, ¿qué es lo que pasa? Dice, ¿qué pasó en el cielo? Ahora podemos entender qué pasó en el cielo. Lo que pasó fue que en el antiguo entraba el sumo sacerdote. A ver, yo sé que ustedes saben, vamos a ver. ¿Qué hacía el sumo sacerdote a la primera hora de la mañana? ¿Qué hacía? Yo sé que ustedes saben. ¿Hacía sacrificio o no hacía sacrificio? ¿Por quién? ¿Hacía sacrificio por quién? Primero, ¿por quién? Porque él podía hacer sacrificio sin haberse escudriñado sacrificio por él. No, él tenía primero ¿por quién? Por él mismo, por su familia y después por el pueblo. Cristo tenía que hacer, ¿y por qué? Cristo tenía que hacer sacrificio. Cristo era pecado. Hermanos queridos, este hecho que estamos viviendo, este hecho que en 1844, cuando el sumo sacerdote abría la compuerta que daba al otro lado del lugar santísimo, el velo, es cuando Cristo entró. Pero muchos no entendieron este evento. Muchos no entendieron este evento. Y este evento era como dice casualmente aquí en Conflicto de los Siglos 475, dice la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario de la que se habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre, no era la venida a la quién, a la tierra, no era la venida a la tierra. Este evento fue para muchos que en ese tiempo esperaron un chasco, una decepción, porque estaban esperando, sinceramente lo estaban esperando. Pocos se quedaron. Fue un chasco porque, hermanos queridos, lo podemos asociar como la Virgen, la parábola de las 10 vírgenes. No, Cristo está entrando. Pero ¿quiénes permanecieron? Las prudentes, las que estaban fieles. Pero fueron pocas las que se quedaron. Fueron pocos los que se quedaron. Este evento podemos asociarlo ahí. Aunque se repite, tiene dos eventos, esto es la parábola de las 10 vírgenes, hermanos queridos. Pero ¿quiénes pasaron? Aquellas que verdaderamente hicieron la previsión. ¿Y quiénes vamos a pasar ahora? Los que sinceramente hacen la previsión de su vida. Porque usted puede conocer, usted puede venir, usted puede hablar, hasta lo pueden juzgar que usted es bueno, pero el Espíritu Santo tal vez no esté con ustedes. Y eso ¿cómo lo buscamos? Diariamente, confesando y pidiendo que el Señor pueda hacer una morada en nosotros. Pero Él no puede morar en cosas que no está de acuerdo a lo que Dios quiere. O en otras palabras, esté sucio. Por eso Él quiere, ¿cómo es el amor de Dios? Él quiere morar en mí, pero Él no puede morar en mí si yo soy sucio. Entonces, ¿qué Él me hace? Es el amor de Dios, no solamente que me perdona, me limpia. Ahora que estoy limpio, entonces yo quiero morar contigo. Eso solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Hermano, tenemos que pelear la buena batalla. Hermano, dice, y con respecto a que cuando pasa ese evento, Jesús pasó al lugar santísimo, se abre algunos libros. ¿Cuántos libros hay? ¿Dónde? Esos libros que en Daniel 12:4 dice, ¿qué dice? ¿Qué le dice? ¿Qué dice en Daniel 12:4? Mira, ponlo ahí, porque ¿qué va a pasar? Ponlo ahí, guárdalo. Porque no es para este tiempo. Ahora llegó el momento ¿de qué? De que se abren los libros. Y cada uno de nosotros, hermanos queridos,
está registrado en el cielo. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, estamos inscritos en el libro de la vida. Pero todos nuestros hechos, hermano, todos nuestros hechos, Malaquías dice que todos nuestros hechos, que buenos, favores, que hacemos para evangelizar, que damos de amor, que hacemos las cosas buenas, pues, están inscritos en el libro de la memoria. ¿Sí? Todo eso, este hecho que estamos aquí, hermano, compartiendo la palabra del Señor, está siendo registrado en el libro de la memoria. ¿Sí? Lo podemos ver en Malaquías 3:16. Dice, los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre. Dice, en el libro de la memoria en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre. Malaquías 3:16. Incluso esto, hermano, esto está siendo registrado. Pero también tiene otro libro, ese libro, el libro malo, que es el libro del pecado. Hermano querido, en ese libro tú tienes un pecado no confesado y no perdonado, tú puedes tener 1,000,000 de hojas de cosas buenas. Pero por ese pecado que no ha sido confesado ni ha sido perdonado, te quiero decir, hermano, que puedes perder. No, vas a perder la vida eterna. Por eso es que el Señor nos manda los mensajes con tiempo para que nosotros reaccionemos y nos pongamos a cuenta ¿con quién? Con Dios. Por eso vienen los mensajes, para que nosotros estemos en una completa comunión con Dios, para que Él diga, cuando Él abra los libros, no quisiera entrar por muchos tiempos, los muertos y los vivos y los del milenio, eso lo podremos ver en otro tiempo. Pero cuando Él abre los libros, y si encuentra un pecado, pues tú te pierdes. Ahora es el tiempo de hacer como hacía el antiguo Israel, ese día de preparación. Ahora es el tiempo, escudriñar tú, en ayuno. Busquemos, hermanos apreciados. Dice solamente una partecita aquí, dice: en el libro de las memorias de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. Y me gustó esto. Toda tentación resistida. ¿Sabe que me gusta esa parte? Porque esa tentación, no sé, cuando usted pasa por la calle o cualquier cosa, esa tentación, Dios mío, ayúdame a vencer esta tentación. Dios te escudriña la mente, el pensamiento, el alma, tu deseo de servir. ¿Y sabe qué? ¿Qué dice aquí? Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión está fielmente consignado y apuntado también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo poder pesar sufrido por causa de Cristo. Hermano querido, Él no se olvida de nada de lo que nosotros hacemos. Él no se olvida de nada. Pero también, como no se olvida nada de lo bueno, también no se olvida nada de lo malo. Por eso, mi hermano querido, yo les digo, dice en el libro de la muerte, hay además un libro en el cual figuran los pecados de los hombres, porque eso lo sabemos, Eclesiastes 12:14. Porque Dios, ¿qué? Traerá, yo sé que ustedes se lo saben, porque Dios traerá toda obra a juicio. Hermano, sé que también lo bueno, también lo malo. Pero nosotros no debemos tener el libro malo. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que perdone nuestros pecados. Que aunque esté el libro malo, pero no hay registro, porque están perdonados. Están borrados y perdonados. Apreciado hermano, yo quiero decirte lo siguiente. En Isaías 65:6 dice: he aquí está escrito delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová. Si tú no estás arrepentido, tú puedes cometer el error de perder tu vida eterna. Perder tu vida eterna sabiendo
que a través de Cristo nosotros podemos ser salvos. ¿Tú puedes perderla? Sí, aun sabiendo. Por eso necesitamos mucha oración y mucho ayuno. Hermanos, dice así rapidito, 5:35 de Conflicto de los Siglos, dice: la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad e infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mal palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto. Y con todas las letras arteras, las admoniciones y recomendaciones de vida despreciadas. Entonces, es que estamos siendo fotografiados cada instante. Debemos entender eso, que estamos siendo fotografiados ahí, cada momento. Pero para aquellos que dicen esto, que la ley de Dios se acabó, te quiero decir, hermano, que esa ley es la base del juicio. Esa ley que algunos dicen que se quedó allá crucificadita y que era para aquellos de allá, pues no. La ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. ¿Quién? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el libro grande? ¿Sobre cuál va a ser la base que vamos a ser juzgados? Sobre la ley de Dios. Sobre la ley de Dios van a ser vistos nuestros caracteres, nuestros pecados, nuestra vida, nuestras cosas que hemos hecho tan bien o de mal. Hermano querido, por eso dice Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del ser humano, porque Dios traerá toda cosa a juicio, sea mente buena o mala. Hermano querido, quiero terminar, aunque me falta mucho. Para aquellos que acepten a Jesús como su Salvador, para aquellos que creen que es muy difícil ser salvo, para aquellos que dicen: oye, ni un pecadito va a estar, un pecadito, por un pecadito me puedo perder. Sí, te puedes perder. Pero Cristo es nuestro abogado. Pero Cristo es nuestro ayudador. Con Él nosotros podemos. Sin Él no podemos nada. Dice así: Jesús, para aquellos que se arrepientan de verdad, Jesús aparece como el abogado de ellos para interceder en su favor ante Dios si alguno hubiere pecado. Abogado tenemos para con el Padre. Y esa es la seguridad que tenemos, mi hermano querido, que Cristo no nos va a dejar. Ya no, porque por el tiempo no lo va a hacer. Solamente Jesús, 5:38 de Conflicto de los Siglos. Jesús no disculpa sus pecados. Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe y reclamando el perdón para ellos. ¿Por quién? ¿Ante quién? Ante el Padre. Levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles, diciendo: lo conozco por sus nombres, lo he grabado en la palma de mis manos. Esa es la seguridad que tenemos. Esa es la seguridad que Él nos tiene, Él nos conoce. Hermano querido, la obra del juicio investigador es la obra de borrar los pecados. Y eso está pasando ahora. Primero, ¿por quién? ¿Quiénes están pasando entre el juicio ahora? Los muertos, desde el primer muerto que aceptó a Jesús. Sí. No cualquier muerto. El primer muerto justo. ¿Quién es este caso? Abel. Del primero. ¿Cuándo termina? Debería preocuparnos. No lo sabemos, pero los eventos están diciendo que pronto va a empezar el juicio de los vivos. ¿No lo sabemos? No sabemos. Pero que cuando ese pronto sea, tú y yo estemos preparados para aprobar el examen. Hermano querido, con esto he terminado, pero quiero solamente para concluir
darle la alegría, no el miedo. Isaías 43, 25. Acompáñenme, por favor. 2 versículos más y termino. Isaías, aquí está mi libro de Isaías, parece que no tiene. Isaías 43, 25. 43, 25. Dice así. Yo dice, ¿no? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Es una promesa, es una promesa. Él lo borra por amor a quién, a su Hijo, a Él mismo. Por ahí una promesa, ¿no? Entonces nosotros pues seamos conscientes de que hay una promesa, de que junto con Él, si yo confieso, Él borrará mis pecados y no se volverá a acordar. Hermano querido, como decía San Juan, primera de Juan 2:1, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el que murió. Y el día de la expiación nosotros podremos pasar, pero solo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a recibir y vamos a ser parte de ese reino que Dios tiene para nosotros. Que sea en el nombre del Señor. Es mi deseo en oración, amén. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar tu palabra. Pero muchas gracias porque todavía nos das amor, nos das la vida y con amor eterno nos has amado. Por eso, Señor, nosotros queremos en este momento pedirle el perdón de nuestros pecados. Queremos que sean borrados todos nuestros pecados. Danos la fuerza, Padre, para sentir el dolor del pecado. Enséñanos, Padre. Corrígenos. Oh, Señor, gracias por darnos un sábado. Gracias por abrir los ojos. Y gracias por tener tu palabra todavía como un ancla de nuestra fe. Oh, Señor, gracias nuevamente. Te pido que cada uno de los que estamos aquí y los que nos están viendo, tú trabajas, Señor, en su corazón para que les muestre o nos muestres nuestros errores aún, para que vayamos corrigiendo. Queremos estar limpios, queremos estar, nuestro corazón esté limpio, que sea lavado como hisopo, Señor. Oh, Señor, gracias, muchas gracias nuevamente. Y por aquellos que no pudieron venir y aquellos hermanos que tienen problemas, aquellos grupos que tienen problemas, Señor, tú soluciona ese problema, tú ayúdalo para que juntos estemos adorando y juntos podamos algún día decir: aquí está nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos va a salvar. En tus manos nos entregamos, Señor. También te pido que puedas ayudar y puedas bendecir el alimento para nuestro cuerpo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Deme un segundo.